Podcast, Viaje a través de la historia. Episodio, Una carrera a través del tiempo. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos sumergiremos en la fascinante historia detrás del maratón de 42 kilómetros y 195 metros, una carrera que ha perdurado a lo largo de los siglos. Para acompañarme en este viaje, tengo a un experto en historia antigua, el profesor Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Elena. Es un placer estar aquí para hablar sobre este evento tan emblemático y su rica historia. Comencemos desde el principio, Álvaro. ¿Cómo se originó la leyenda del maratón? La historia del maratón se remonta a la antigua Grecia, específicamente al año 490 a.C. Durante la famosa batalla de Maratón, el soldado griego Filipides jugó un papel crucial. Después de que los griegos lograran una victoria decisiva sobre los persas, Filipides fue encargado de llevar la noticia a Atenas, que se encuentra a unos 40 kilómetros de distancia. Según la leyenda, Filipides corrió sin descanso hasta Atenas para anunciar la victoria. Y, lamentablemente, falleció poco después de entregar el mensaje. Una historia realmente impactante. ¿Cómo se relaciona esto con la distancia actual de 42 kilómetros y 195 metros? La conexión directa con la distancia moderna del maratón proviene de los Juegos Olímpicos de 1908 en Londres. En los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, la carrera de maratón original tenía una distancia de 40 kilómetros, pero esto cambió en 1908. La distancia se extendió a 42 kilómetros y 195 metros, para comenzar en el Palacio de Buckingham, donde se alojaba la familia real británica, y terminar en el estadio White City, donde se llevaban a cabo las carreras. Esta distancia se mantuvo como la estándar desde entonces. Una transición interesante de la antigüedad a los tiempos modernos. Álvaro, ¿por qué crees que se eligió específicamente esta distancia? La elección de la distancia de 42 kilómetros y 195 metros, en 1908, fue principalmente una cuestión logística. Querían que la ruta comenzara en un lugar simbólico como el Palacio de Buckingham, y terminara en el estadio White City, y esta distancia encajaba perfectamente. Además, agregaron un kilómetro extra para garantizar que la carrera cubriera la distancia completa entre estos dos puntos clave. Fascinante. Desde entonces la distancia de 42 kilómetros y 195 metros se ha vuelto icónica en el mundo de los maratones. ¿Cómo se ha desarrollado la competición desde entonces? Después de los Juegos Olímpicos de 1908, la distancia de 42 kilómetros y 195 metros se adoptó como la estándar para los maratones en todo el mundo. La popularidad de la maratón creció enormemente, convirtiéndose en una prueba de resistencia física y mental. Las ciudades de todo el mundo comenzaron a organizar maratones, y ahora es uno de los eventos más destacados en el atletismo. Increíble. La maratón realmente ha evolucionado a lo largo de los años. ¿Cómo ha influido en la cultura y la sociedad? La maratón ha trascendido su naturaleza deportiva y se ha convertido en un símbolo de perseverancia y logro. La gente de todas partes del mundo participa en maratones, ya sea como corredores o espectadores, y cada evento tiene su propia historia única. Además, la maratón se ha convertido en un medio para recaudar fondos y concientizar sobre diversas causas, agregando un elemento de propósito más allá de la competición. Es asombroso cómo una tradición antigua ha evolucionado y se ha arraigado tan profundamente en nuestra sociedad moderna. Álvaro, ¿alguna anécdota interesante o curiosa sobre maratones que te gustaría compartir? Una anécdota fascinante es la introducción de la categoría femenina en los Juegos Olímpicos. Hasta 1984, las mujeres no participaban oficialmente en la maratón olímpica. Fue un momento histórico cuando se permitió a las mujeres competir, y desde entonces,
Han demostrado su increíble capacidad en esta desafiante prueba de resistencia. Increíble. Gracias por compartir eso, Álvaro. Y para nuestros oyentes, ¿tienen alguna pregunta sobre la historia del maratón? Estamos aquí para responderlas. Por supuesto, estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengan nuestros oyentes. Bueno, eso es todo por hoy en Viaje a través de la historia. Gracias, Álvaro, por un fascinante vistazo al mundo del maratón. Ha sido un placer, Elena. Hasta la próxima. Y para nuestros oyentes, nos vemos en el próximo episodio. Sigan explorando el pasado para entender el presente.